Hola, hola, ¿cómo andan? Perdón que estamos empezando tarde y bienvenidos a la primera noche de jueves, literario jueves, ¿no? Sí, hoy es jueves. Estoy muy perdida con la semana, perdón. A decir verdad, esta semana ha sido un tanto caótica. Iba a ser un stream ayer y por cuestiones de la vida no pude. Em, Así que fue complicado, estuve con un millón de cosas, el perro me tiró por las escaleras, me duele el hombro. Así que hoy vamos a tomarlo ligerito, va a ser una noche tranquila. Adelanté una de las temáticas que tenía pensadas para fin de mes por una cuestión de que no me dio el tiempo a preparar lo que quería preparar para hoy, que quedará para otro momento. Así que bueno, sin más, permítanme contarles un poco más sobre cuál es el plan para esta noche. Como saben, los jueves estamos apenas una hora y media, dos como mucho. Y la idea de estos días es que hablemos un poco sobre distintos temas y asuntos literarios. Hoy lo que voy a hacer es voy a mostrarles algunas de mis lecturas pendientes en español, porque tengo un montón en inglés, pero muy poquitas en español que acá no se consiguen. Y les voy a hablar un poco sobre de qué se tratan y vamos a leer los primeros párrafos, la primera página, para ver si enganchan, si no enganchan, si me dicen más o menos de qué se va a tratar la historia, si no me dicen nada, porque los que siguen desde hace tiempo mi manual de escritura y de recomendaciones de escritura en Wattpad o mis videos sobre literatura en YouTube, saben que siempre les cuento que uno de los puntos más importantes a la hora de vender un libro o de convencer a alguien de leer un libro es el inicio, las primeras páginas. Obviamente hay muchas cosas importantes para hacer un buen libro y para hacer un libro llamativo. Podemos hablar de portadas, podemos hablar de títulos, de sinopsis, de finales y de toda una construcción interna. Pero si nos detenemos a pensar solamente en los primeros párrafos, el primer capítulo, las primeras páginas según cada libro, siempre es muy importante tener en cuenta que eso tiene que enganchar al lector. ¿Y por qué? Estamos en un momento literario a nivel comercial en el que hay un montón de oferta. Hay un montón de libros que se están publicando constantemente, libros en digital, libros gratuitos, libros pagos, libros bajo suscripción, libros en físico, libros que van a salir adaptados a películas, películas que se adaptan después a libros. Hay tanta literatura dando vuelta que el lector no puede sentarse a leer 20 libros completos a decidir cuál le gusta, en especial el lector adulto, que necesita ver tapa contra tapa, sinopsis y primeras páginas y decidir ahí si quiere seguir leyendo o no, que es algo que me pasa a mí. Si tengo 20 libros en pendientes para leer, voy a revisar posiblemente la primera página de cada uno y el que más me enganche es el que voy a continuar. Y por eso es que hoy vamos a hablar sobre primeras páginas, primeros párrafos. Vamos a leer algunos de los que tengo acá en pendientes. Tengo un montón en físico acá al lado mío. También tengo un montón en físico acá al lado mío. También tengo mi Kindle al costado que no creo que lo vayamos a usar porque no tengo mucha forma de mostrárselos. Y también tengo preparada la pantalla para ver en Wattpad algunas de las historias que tengo pendientes, a ver cuáles se enganchan desde el primer capítulo. Y entendamos, desde ya que seguro se los voy a repetir después, que nadie escribe un primer párrafo, unos primeros capítulos excelentes al primer borrador, que en los libros publicados ha habido un gran trabajo de corrección, de revisión, de reescritura, incluso en mis propias historias. El primer párrafo de Purgatorio lo puse cuando salió publicado con Nova Casa, no lo puse cuando fue autopublicado ni cuando lo puse en Wattpad. Así que hablar de primeros párrafos en Wattpad es un poco más complicado y por eso quiero empezar con libros publicados. De los libros publicados que tengo en español, creo que todos, salvo uno, son de autores hispanos. Algunos nacieron en Wattpad, otros no. Algunos son juveniles, otros son más bien clásicos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros en español acá pendientes. Hay dos que no pude encontrar, no sé dónde los puse. Sé que los tengo y es una lástima, quedarán para otro vivo. Pero, sin más, vamos a empezar con algunos de mis libros pendientes. Este que tengo acá es La alquimia secreta de las almas. La autora es Maeva Nieto Piñero, que es de España. La editorial es Literap. Es una editorial que a mí me gusta muchísimo, de las editoriales independientes, porque tiene maquetaciones y presentaciones espectaculares. Si no conocen a la editorial, se las recomiendo y les voy a dejar, cuando el video esté subido a YouTube, les voy a dejar en la caja de la descripción el nombre del libro de la editorial y demás para que lo busquen. Este libro es de fantasía.
Em, Estoy viendo a ver de qué se trata. Es un libro, sí, fantasía paranormal. Y antes de ver la sinopsis, porque en este momento no sabemos de qué se trata, vamos a leer juntos los primeros párrafos, a ver si nos atrapa. Bueno, para mi primera señal tenemos un prólogo de 2 páginas. Vamos a leer ese prólogo entonces. Y son páginas chiquititas. A ver, La alquimia secreta de las almas. Prólogo. 4 de noviembre de 1911. El agua del Torme se deslizaba al ritmo de una melodía que aún se repetía en su cabeza. Las manos le temblaban como si pretendiesen interpretarla, como si algo las obligase a hacerlo. De vez en cuando, un carruaje cruzaba la oscuridad hasta adentrarse en el laberinto de callejuelas del que él había logrado escapar. Las pezuñas de los caballos empolvaban el aire, se mezclaban con el aroma del musgo que escalaba por las piedras ocres que construían el puente. Sabía que no debía estar ahí, no a esas horas, no él solo. Pero un paseo nocturno era lo único que le calmaba tras una noche de estreno. Había subido 1000 veces a los escenarios, sin embargo, el miedo a no gustar o a que algo saliera mal nunca desaparecía. Antes siquiera de abandonar los bastidores ya había visualizado todos los posibles titulares. El bochornoso concierto de Sebastián Ureña, el genio estrellado, una vergüenza que no debería llamarse música. Y eso era alguno de los más suaves. Aunque no parecía que sus miedos fueran a cumplirse, al menos no esa noche, el público había acabado de pie para aplaudir durante minutos al más joven compositor de la década, pero ni esa perspectiva lograba que el pulso se le normalizara. A sus 19 años ya tenía demasiados ojos puestos en él y sus obras un peso constante al que sus profesores particulares no le habían enseñado a enfrentarse. ¿Sabes que has dejado a la duquesa plantada?, dijo una voz que conocía bien a sus espaldas. Sebastián guardó la respuesta para sí mismo. Se limitó a girarse mientras ocultaba sus manos en los bolsillos. Las afueras de Salamanca apenas contaban con faroles, pero la noche clara le dejó ver que su hermano le observaba con un enfado impostado que contenía una risa. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Andamos explorando primeros párrafos y primeras páginas de historias. Ahora estaba viendo, que ya estoy terminando, este es el prólogo de La alquimia secreta de las almas. Eh, es un prólogo que me gusta hasta ahora, es cortito y atrapa. Quizás el primer párrafo no es el primer párrafo que yo hubiera elegido porque me pareció un poco confuso, no me dijo nada, pero a medida que uno lee 1 o 2 páginas, sabemos que estamos en 1911, que estamos en Salamanca, sabemos que es de noche, ya nos dice que el protagonista o uno de los protagonistas es pianista o que toca sobre el escenario, es un músico, sabemos que es joven, que está nervioso y sabemos que posiblemente algo malo vaya a pasar. O sea, el primer párrafo, los primeros párrafos nos dicen un montón sobre la historia y creo que eso es algo muy bueno porque más allá de si nos engancha, si no nos engancha, si es lo que buscamos o si no es lo que estamos buscando, la primera página del prólogo nos presenta a los protagonistas o al protagonista, no sé si habrá uno, si serán los dos, nos presenta la época, el escenario, a qué se dedican, nos da un montón del entorno. La verdad que es un buen comienzo, no es un comienzo que a mí me atrape personalmente y después de terminar el prólogo no sé si seguiría leyendo de inmediato, si sería mi primera opción, pero voy a hacer una pila con los 8 libros que tengo pendientes a ver cuál es el que más me atrapó, del que más me atrapó al que menos me atrapó. Si tuviera que darle del 1 al 10 cuánto me atrapó, diría que me atrapó 7. Veamos los primeros párrafos de Los amantes de Asunción. Los amantes de Asunción de Luis Benítez. Luis Benítez es un escritor argentino que yo leí varias veces en el pasado. Esta es la única novela suya que todavía no leí y es porque es muy gordita y a mí los libros gorditos me intimidan. Es una novela publicada por Editorial Vestales, que es una editorial argentina que se especializa en novela histórica. Es una novela histórica, obviamente. Es un romance histórico, creo que... no sé, es raro porque nunca leí algo así del autor, pero veamos qué tal es el comienzo. Varias páginas después. Capítulo 1.
Harry Howard atravesará el frío mediodía de la ciudad de Asunción del Paraguay el 14 de julio de 1888 como un fantasma más, como si no existiera otra cosa que sus pensamientos, como si no hubiese a su alrededor calles de tierra, ripio y adoquines que se alternan bajo las suelas de sus zapatos a los que el polvo irá maculando paso a paso, como si las gigantescas palmeras pindó que crecen desde hace más de 100 años a uno y otro lado de las calles y las desoladas avenidas no albergaran bandadas de loros gritones que se alimentan, defecan, copulan y pelean en el aire a 30 metros de altura, como si las extensas telas de arañas no formaran anchos carteles blanquecinos de una palmera a otra, de una vereda a otra, montadas allí para cazar con esa desmesura, murciélagos y pájaros, como si entre los edificios destrozados por la guerra 2 décadas antes, en los baldíos donde había escuelas, iglesias, almacenes, mansiones en ranchitos, la espesa selva que rodea la ciudad no hubiese invadido con enredaderas, árboles, arbustos y hierba cada espacio libre, cada centímetro abierto al viento helado que sopla desde el río, como si cada tantos y tantos pasos un hombre con una sola pierna u otro sin los brazos no le saliera al encuentro. Harry Howard pensará en otras cosas. No en aquel al que va a entrevistar en cuando llegue a la casa que buscará con gesto maquinal, con la infabilidad de un caballo que vuelve al campamento sin jinete. No recordará, por las calles de Asunción, las varias veces que ha hecho ese camino hasta esa casa severa, despojada, casi tan fea como el más famoso de sus habitantes, quien estará esa hora en el jardín, intentando de manera penosa respirar y se esforzará para que el corazón agrandado por décadas y décadas de fatigas e insomnios no se le salga por la boca. Harry Howard pensará en sí mismo, en su propia minúscula biografía, hecha de apuestas y de pérdidas, pero iluminada por un sol más clemente en California que aquel implacable que hierve cada verano en Paraguay. Pensará en Harry, en Marjorie, en la boda celebrada casi 6 años antes cuando había creído que al desposarla la fortuna estaba asegurada. Me gusta, me gusta. La verdad, me atrapó. Podría llegar a ser mi próxima lectura. Me gusta que sea latinoamericano, sudamericano. Me gusta que el comienzo sea tan introspectivo, que sin decirme nada, de inmediato me hable de una época, de un lugar, de un paisaje y de un personaje, porque a pesar de que no haya pasado nada en cuanto a acción, me está diciendo un montón. Me gusta cómo está escrito, me gusta que este primer capítulo me hable a futuro en vez de en presente o en pasado, me parece único. Y después la historia sigue en pasado por lo que estaba viendo, pero me gustó. Buen inicio, muy buen inicio, muy atrapante. Me dejó con ganas, con curiosidad. 9 de 10, vamos un 9 y un 7. A ver, ¿qué tenemos después? Otro autor argentino, perdón, tengo muchos de esos a mano porque me gustan. Eduardo Sacheri, La vida que pensamos. Siempre me gusta leer y recomendar a Eduardo Sacheri porque fue mi profesor en el secundario. Y los libros que leí de él hasta el momento me gustan mucho, a pesar de que tienen un montón de cosas sobre deportes de las que yo no entiendo nada. Pero veamos cómo empieza este libro. Este tampoco, no sé de qué se trata. No tengo ni idea, son cuentos de fútbol. Vamos a ver uno, porque obviamente no voy a leer el comienzo de todos los cuentos. Pero siempre el que pone el primer cuento al principio, lo pone porque sabe que ese es el que va a enganchar. El primer cuento de este libro es Esperándolo a Tito. Yo miré a José que estaba subido al techo del camión de Gonzalito. Pobre, tenía la desilusión pintada en el rostro mientras en puntas de pie trataba de ver más allá del portón y de la ruta. Pero nada, solamente estaba el camino de tierra y, al fondo, el ruido de los camiones. En ese momento se acercó el bebé grafo y, gastador como siempre, le gritó: «Che, Josecito, ¿qué pasa que no viene el maestro? ¿Será que arrugó para evitarse el papelón?» Josecito dejó de mirar la ruta y trató de contestar algo ocurrente, pero la rabia y la impotencia lo lanzaron a un tartamudeo penoso. El otro se dio vuelta, con una sonrisa sobradora colgada en la mejilla, y se alejó moviendo la cabeza como negando. Al fin, a Josecito se le destrabó la bronca en un concluyente «andate a la puta que lo parió», pero quedó momentáneamente exhausto por el esfuerzo.
Hmm. La verdad es que los cuentos de fútbol no son para mí. Este libro, ya de por sí lo empiezo a leer, lo del primer cuento, y no es para mí. No es que no me guste, no es que esté mal, me encanta cómo escribe el autor, pero cuando un libro para mí empieza hablando de dos, tres o más personajes, ya desde el principio, y no sé quiénes son, no sé qué están haciendo, no sé nada, me abruma porque me pierdo y siento que después tengo que volver a releer. Así que, como son cuentos cortos, no es que voy a poder conocer a los personajes a fondo. Seguramente después no los voy a ver más y me voy a olvidar, así que este no es para mí. Al menos no en este momento de mi vida. Descartado rápido, no le voy a dar un puntaje. No es mi momento para leer ese libro. Veamos. Libro 4. Cómplices, de Benito Taibo. Este es y no es secuela de Persona Normal, o sea, tiene relación, pero por lo que entiendo se puede leer por sí solo. Igual Persona Normal yo lo leí y lo recomiendo mucho. Y por lo que veo están narradas dos voces, dice yo y él en los capítulos. Así que veamos. ¿Quién empieza a narrar? El primer capítulo se llama Él y está escrito todo en cursiva. Veamos. Le duele el hombro. La estocada del inglés lo tomó por sorpresa. Se lo repitió Porthos hasta el cansancio y sin embargo no le hizo caso en el momento crucial. Lo cierto es que nadie hace caso en el momento crucial. Y entonces vuelan mandobles, jarras de vino, bancas, velas. Las capas revolotean por el aire y los sombreros pierden sus elegantes plumas que no sirven para nada. Frente a él, dos sicarios del cardenal Richelieu avanzaban con los floretes desvainados, mirándolo con su odio perverso, buscando su corazón con la punta de las afiladas espadas. Oh, ok, sí. Para leer esto hay que conocer más o menos en Persona Normal, porque mezcla la imaginación del personaje, textos escritos por el personaje y por otros autores con lo que está pasando, y cada capítulo es casi como un cuento corto. No es ideal para juzgarlo, porque el primer capítulo no nos va a decir absolutamente nada de la historia, sino que nos va a hacer notar que está relacionado al libro previo. Injuzgable. El siguiente libro es un clásico, pero primero en un vaso de agua. El siguiente libro es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que nunca lo leí. Leí un solo libro de la autora, no me acuerdo cuál es. A ver qué tengo, creo que tengo el navegador abierto acá. Isabel Allende, libro Mi País Inventado, creo que es, que leí de ella. Sí, Mi País Inventado. Ese es el que leí de ella alguna vez en el pasado. Nunca leí La Casa de los Espíritus, no tengo idea de qué se trata. Y lo tengo pendiente hace mucho porque me lo recomiendan. El título me gusta. No tiene ni introducción ni nada. Veamos los primeros párrafos. Rosa la Bella. Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes, y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades, sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. El día que llegó Barrabás era Jueves Santo. Venía en una jaula indigna, cubierto de sus propios excrementos y orines,
con una mirada extraviada de preso miserable indefenso, pero ya se adivinaba, por el porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto, el gigante legendario que llegó a ser. Aquel era un día aburrido y otoñal, que en nada presagiaba los acontecimientos que la niña escribió para que fueran recordados y que ocurrieron durante la misa de 12 en la parroquia de San Sebastián, a la cual asistió con toda su familia. En señal de duelo, los santos estaban tapados con trapos morados que las beatas desempolvaban anualmente del ropero de la sacristía, y bajo las sábanas de luto, la corte celestial parecía un amasijo de muebles esperando la mudanza, sin que las velas, el incienso o los gemidos del órgano pudieran contrarrestar ese lamentable efecto. Se erguían amenazantes bultos oscuros en el lugar de los santos de cuerpo entero, con sus rostros idénticos de expresión constipada, sus elaboradas pelucas de cabello de muerto, sus rubíes, sus perlas, sus esmeraldas de vidrio pintado y sus vestuarios de nobles florentinos. El único favorecido con el luto era el patrono de la iglesia, San Sebastián, porque en Semana Santa le ahorraba a los fieles el espectáculo de su cuerpo torcido en una postura indecente, atravesado por media docena de flechas, chorreando sangre y lágrimas como un homosexual sufriente, cuyas llagas milagrosamente frescas gracias al pincel del padre Restrepo hacían estremecer de ascua clara. Era esa una larga semana de penitencia y de ayuno. No se jugaba baraja, no se tocaba música que incitara a la lujuria o al olvido, y se observaba, dentro de lo posible, la mayor tristeza y castidad, a pesar de que justamente esos días el aguijonazo del demonio tentaba con mayor insistencia la débil carne católica. El ayuno consistía en suaves pasteles de hojaldres, sabrosos guisos de verdura, esponjosas tortillas y grandes quesos traídos del campo, con los que las familias recordaban la pasión del Señor, cuidándose de no probar ni el más pequeño trozo de carne o de pescado, bajo pena de excomunión, como insistía el padre Restrepo. Nadie se había atrevido a desobedecerle. El sacerdote estaba provisto de un largo dedo incriminador para apuntar a los pecadores en público y una lengua entrenada para alborotar los sentimientos. Ok. Siento que pasó de un tema a otro muy rápido. Primeros párrafos me hablan de la llegada de de Barrabás y después empieza a escribir el Jueves Santo en mucho detalle y queda bastante para eso. No me parece mal, engancha. Me gustan los libros que empiezan con una explicación a medida que avanza la trama, porque me sitúan en espacio, en tiempo y no me lanzan sin que entienda nada. No sé cuánto me interese continuar, pero no me parece un mal inicio. Me gustan los primeros párrafos, son párrafos muy largos, esto sí, no son para cualquiera. Todo lo que leí recién fueron solamente 2 párrafos, así que hay párrafos que ocupan más de una carilla. No sé si ven, todo esto es párrafo, es del mismo párrafo, es una bestialidad de párrafo, y eso a mí me tira un poco para atrás como lectora, porque a veces no puedo sentarme a leer muy de corrido, y si tengo que parar para atender a mi hija o algo, no me gusta dejar el párrafo al medio, así que tener párrafos tan largos para mí en este momento se fue en contra. Pero me gusta ver que hay mucha descripción y mucha narrativa y no tanto ping-pong de diálogos, que a mí mucho no me gusta, pero es cosa personal. Es un libro que en otro momento de mi vida o en algunas vacaciones tranquilas posiblemente leería, pero no ahora. Quedan en 7 como el primero que vimos. En físico tengo 3 más. 2 nacieron en Wattpad. 1 es traducido. A ver por cuál empiezo. Wattpad, ok. Empecemos con uno de Wattpad. Tenemos el libro 1 de Perfectos Mentirosos. Tengo el box set con los 2 que ya salieron. Y de Alex leí Damián, que me gustó bastante. Así que le tengo fe. No sé cómo será el libro impreso en comparación con la versión de Wattpad, así que si alguno de ustedes leyó la versión de Wattpad,
me avisará si es muy distinto. Entonces, esto es... Empieza con un texto que tiene un título que se llama Te contaré un secreto. Después está el prólogo, que es un diálogo de media carilla, y después está el capítulo 1. Es algo muy raro. Supongo que empezaremos por el comienzo, que no es el prólogo, pero que es menos de una carilla. Se llama Te contaré un secreto. Existe un lugar llamado Tagus. Es la universidad a la que solo asisten chicos y chicas con apellidos influyentes, familias poderosas, cuentas bancarias infinitas y vidas envidiables y aseguradas. Está llena de caras hermosas, altivas y maquiavélicas. Por sus amplios pasillos se susurran sin compasión los chismes más recientes. Es exigente, pero a veces flexible, y está rodeada por un campus en donde cada fin de semana hay una fiesta en la que debes impresionar a alguien. Tagus, enorme e imperiosa, ha sido construida a base de hablaré de esto con mi padre, y a mi familia no le gustaría que usted pusiera una mancha en mi expediente. Dentro, todo se vale y, al mismo tiempo, todo se juzga. Es el magnífico núcleo del infierno, poblado de atractivos, bien vestidos y malintencionados diablillos. Pese a todo, cualquiera desea ir allí. Tu mejor amiga, tu prima malvada, el hermano de alguien, la chica que detestas, tú misma, yo... Cualquiera mataría, literalmente, por formar parte de esta exclusiva sociedad círculo secta, para poder disfrutar de las risas, justificar sus maldades y esconder con complicidad cualquier secreto. Porque en Tagus hay muchos secretos, y a veces ni siquiera los padres ni el dinero pueden mantenerlos ocultos por mucho tiempo. A veces salen a la luz por sí solos, otras veces alguien los hace salir. Esto es algo que supongo yo caracteriza al autor Alex Mires, porque también es parecido y a mí me encanta, pero no, sé que a todos no. Y es el hecho de darnos una introducción breve de contexto, y nada más que de contexto. Damián también lo hace hablando del pueblo en cuestión en el que transcurre la historia, y acá lo está haciendo con la universidad. La verdad es que a mí me parece fascinante porque de inmediato me pone en contexto de qué es lo que voy a leer. Y si bien no vamos a poner en tela de juicio si me gusta, si no me gusta, el hecho de que la historia es una universidad, son chicos ricos, secretos, atractivos, son tipo elite, a mí eso me da igual, hablando desde lo que es vendible y con vender un texto y atrapar a un lector. Este libro lo logra, pero 10 puntos. En una sola página me invitó a asistir a la universidad en la que ocurre toda la historia. Hizo que tuviera ganas de ser parte, que tuviera curiosidad, sabe cómo presentar esa curiosidad, sabe a qué público se está dirigiendo y sabe cómo atraparlo. Si esto se lo recomendó la editorial, la verdad es que la editorial hizo un excelente trabajo al recomendárselo, y si esto lo escribió Alex por su cuenta, sabe lo que está haciendo y sabe cómo atrapar a sus lectores. Así que no es mi estilo, no es el tipo de historia que yo suelo leer, pero el inicio me dio suficiente curiosidad que quiero leerlo de todas formas. Así que si el de los amantes de Asunción para mí fue un 9, este para mí es un 8, 8,5, está muy cerca. La única diferencia es que del otro me interesa más la temática de que es histórica y argentina y sudamericana, y este me interesa un poco menos porque sé que es más juvenil, acción y demás, que tanto no me interesa. Pero en cuestión de calidad y bien escrito es un inicio excelente, y creo que después de haber leído, esta es la segunda vez que trato de leer un libro de Alex, puedo decir que si quieren aprender a hacer buenos inicios que atrapen a la gente, Alex es un buen lugar donde empezar. Escuchando como modo lectora, escuchando como si fuera un audiolibro. Tengo otro libro de Wattpad y un libro traducido, pero para no seguir con solo los de Wattpad, vamos con uno traducido. Este es uno que empecé a leerlo ayer, de hecho, no es uno que todavía no empecé a leer. Y es uno de esos libros que uno compra por impulso. Vi una promoción de este libro que otra lectora hizo porque le gustó mucho, y dije, suena bien, y lo compré, sin saber de qué se trata, sin saber nada de la autora, nada. Y se llama Sobre los huesos de los muertos.
Y la historia habla sobre un policial, una persona que muere y una vecina anciana que está tratando de descubrir qué es lo que pasó. Y esto a mí me encanta porque yo siempre fui muy fanática de Miss Marple, la detective anciana de Agatha Christie. Entonces eso hizo que me diera mucha curiosidad leer este libro. Lamentablemente la traducción es pésima y está llena de errores. Es de Océano, la editorial Océano, muy mal acá editorial Océano. No sé quién lo tradujo ni quién lo corrigió, pero está lleno de errores. Pero es atrapante. Así que veamos el inicio de este libro. Y después me queda uno más en físico. Hacemos un resumen de cuáles fueron los mejores y los peores en físico y vamos a chusmear un par en Wattpad. A ver. Capítulo 1. A partir de ahora, tengan cuidado. He llegado a una edad y a un estado en que cada noche antes de acostarme debería lavarme los pies y arreglarme a conciencia por si tuviera que venir a buscarme una ambulancia. Si aquella noche hubiera consultado el libro de las efemérides para saber qué sucedía en el cielo, jamás me hubiera ido a acostar. Pero en lugar de eso, caí en un sueño profundo gracias a una infusión de lúpulo que acompañé con 2 pastillas de valeriana. Por eso, cuando a mitad de la noche me despertaron los golpes en la puerta, violentos y desmesurados, me costó recuperar la conciencia. Salté de la cama y me puse de pie con el cuerpo tembloroso, tambaleante y a medio dormir, incapaz de saltar del sueño a la vigilia. Sentí que me mareaba y di un traspié. Como si fuera a desmayarme de un momento a otro, algo que por desgracia solía sucederme a menudo y tenía relación con mis dolencias, tuve que sentarme y repetir varias veces: estoy en casa, es de noche y alguien golpea la puerta. Estoy en casa, es de noche y alguien golpea la puerta. Solo así logré controlarme. Mientras buscaba las pantuflas en la oscuridad, oí que la persona que llamaba a la puerta le daba la vuelta a la casa y murmuraba en voz baja. Abajo, en el hueco que hay entre los contadores de luz, guardo una botella de gas paralizante que me dio Diosini por si me agredieran cazadores furtivos. Y justo en aquel momento me acordé de ella. Aunque me hallaba a oscuras, conseguí dar con la forma fría y familiar del aerosol y armada de aquel modo encendí la luz del exterior. Eché un vistazo al porche por la ventanita lateral. La nieve emitió un crujido y en mi campo de visión apareció Pan de Dios, uno de mis vecinos. Este estrujaba con ambas manos el viejo abrigo de piel de cordero con el cual lo había visto trabajar cerca de mi casa. Por debajo de este se veían sus piernas enfundadas en un pijama a rayas y unas pesadas botas de montaña. A mí, tengo que admitir, me alegra, me encanta leer libros que tengan un personaje adulto, incluso cuando es más adulto que yo. Ese inicio de que estoy en una edad en la que tengo que irme a dormir arreglada por si necesitara venir a buscarme una ambulancia, me pega fuerte porque pienso por ahí en mi familia, en mis abuelas, y en que ellas han dicho cosas así en el pasado alguna vez, y siento que me pega cercano, en que se me hace real, se me hace natural y se me hace muy humano el narrador al decir esto. Entonces para mí es un buen primer párrafo. Todavía estamos a mitad de la página 2 donde dejé de leer. No sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos de qué se trata, solamente sabemos que alguien está golpeando la puerta y que es un vecino, que no me parece mal. Nos falta contexto, pero no nos han dado todavía ninguna información confusa. No es como otros libros que hemos visto o que por ahí ustedes han leído, donde empiezan a mitad de un diálogo y están hablando de personajes de los que nunca escuchamos hablar. Tenemos una protagonista, sabemos que es anciana por lo que nos cuenta, y tenemos al vecino que ya lo nombró y que ya nos dijo que lo ha visto trabajar varias veces y que está golpeando la puerta. Hasta ahora es fácil de seguir y eso para mí es una buena clave para un inicio atrapante. Si el inicio es muy confuso, el lector se pierde, no presta atención y sigue de largo o va otra cosa. Este inicio no es el inicio más veloz ni el inicio más único y el más explosivo, pero sí es un inicio que hace que uno no se pierda y que siga la historia bien. A mí me gusta mucho y creo que lo pondría posiblemente también en un 8 como el de Alex. Y el último que tengo en físico para leer en español lo compré hace como 3 años y todavía no lo leí, me siento culpable por eso.
Es un amigo gratis de Inma Rubiales. Está publicado con Os Editorial, creo que después lo reedito por otro lado, no me acuerdo. Hace mucho que quiero leer a Inma porque todo el mundo habla maravillas de sus historias, pero son muy, muy juveniles y la verdad es que a mí los juveniles como que últimamente me está costando, así que por eso lo sigo posponiendo. Pero veamos, capaz hoy leo la primera página y me convence de que sea mi próxima lectura. Amo a Alex. Sí, Alex escribe muy, muy bien. Al menos lo que llevo leído de ella hasta ahora, no leí todo. A ver, un amigo gratis de Inma Rubiales. Tenemos una introducción de un solo párrafo. Vamos a empezar por ahí. Pero después, como es tan cortita, vamos a leer un par de párrafos también del capítulo 1, por las dudas, ¿no? Introducción. Creo que cada persona tiene un objetivo en la vida y que ese objetivo es, sin duda alguna, proteger un tesoro. Un tesoro tan valioso que ni el oro, ni los diamantes, ni las joyas, ni las piedras preciosas son nada a su lado. Es un tesoro particular. Cada ser en la tierra tiene el suyo. Y, ¿sabes qué? Tú eres el mío. Capítulo 1. Cuentos para Sydney. Conocerla. Ah, no, esto es anterior al capítulo 1. Cuentos para Sydney, conocerla. Ok. Antes del capítulo 1. Conocer a Eleanor Taylor fue como accionar un sistema de autodestrucción en mi cabeza. Ya sabes, como los que aparecen en las películas, conectados a dispositivos móviles y que se activan unos segundos después de que el mensaje secreto se haya desvelado. Porque sí, la verdad es que podría comparar el inicio de nuestra relación con eso. Una bomba que explotaría pronto, que yo mismo activaría y que me llevaría a mi propia destrucción. La cuenta atrás comenzó de forma repentina, mucho antes de lo que esperaba. Ocurrió un día cualquiera cuando la miré y me di cuenta por primera vez de que sus ojos tenían algo distinto a los de los demás. Luego, lo que sentía fue creciendo. Cuando estábamos juntos, balbuceaba al hablar. Notaba cómo la explosión definitiva se acercaba cada vez más. 10, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, todo se detuvo. No hubo explosiones, no hubo bombas, ni heridas, ni destrucción. En aquel momento, solo éramos Eleonor y yo. Eleonor con sus bromas, yo con mi mal humor. Eleonor con su sonrisa, yo con mis gruñidos. Eleonor con sus miradas extrañas, raras, divertidas, reparadoras. Eleonor intentando ayudarme, yo sin dejarme ayudar. Eleonor desesperada, aunque reacia a rendirse. Eleonor junto a mí, acompañándome. A pesar de todo, contra todo, siempre. ¡Boom! De repente, la bomba explotó. Ahí fue cuando supe que ya era demasiado tarde para arrepentirme. Ya no podía echarme atrás. Era incapaz de alejarme, de huir para no volver a verla. Era demasiado tarde porque ya me había enamorado. Estaba completamente enamorado de Eleanor Taylor. Eleanor era como una bomba de amor, como una explosión. Aunque había un problema, un estúpido e insignificante problema del que no me di cuenta a tiempo. Todas las bombas destruyen, y Eleanor no pensaba quedarse atrás. Estoy pensando. Me gusta en el sentido que me gustó también Perfectos Mentirosos, el comienzo, porque antes de empezar la historia tiene esta especie de introducción que me habla del total de la historia, me pone en contexto de qué se trata, de esto y del otro, pero se me hace tan meloso y tan azucarado que no es para mí. Y no porque esté mal, porque estoy segura de que si fuera más joven y me encantara el romance, diría, ay, qué lindo, quiero ver de qué se trata, porque está muy bien escrito. Está muy bien escrito, eso no lo niego. Definitivamente no es un libro que en este momento me interesaría leer. Pero le doy el crédito de que es un libro que tiene una muy buena introducción, un libro que se ve atrapante para el público que está escrito, que yo no soy ese público. Así que si bien este no es un libro que yo creo que a mí me gustaría leer, al menos no en este momento de mi vida, es un libro que puedo entender por qué alguien lo agarraría, leería el inicio y diría, sí, quiero más. Así que
Le pondría entre 7 y 8. No le quiero dar un 8 porque para mí un 8 es un libro que me da muchas ganas de leerlo. Pero no está mal, así que por ahí debe andar. Entonces, si voy a poner en perspectiva y en orden de los libros que leímos, en qué orden para mí son los más atrapantes, el que más me atrapó fue Los amantes de Asunción, porque es definitivamente mi estilo y ahora tengo muchas ganas de leerlo. Después está el que estoy leyendo ahora, así que voy a seguir leyéndolo hasta terminarlo, que más allá de la mala traducción y de los errores que tiene, está bueno, está atrapante y me gusta mucho el personaje que narra. Después tengo Perfectos Mentirosos, que como me pasa con todos los libros de Alex, siento que no son para mí y al mismo tiempo no los puedo soltar, porque escribe de una forma muy muy atrapante, así que seguramente lo voy a leer este año. Después tengo el de Un amigo gratis, que si bien no sé si lo voy a leer, si lo voy a terminar, le concedo que está muy bien escrito y que es muy atrapante el inicio, está muy bien logrado ese inicio. La Casa de los Espíritus no es para mí, definitivamente es un no. La Alquimia Secreta de las Almas no está mal, técnicamente hablando está muy bien presentado el inicio, pero no es atrapante, solamente está bien planteado. Y después tengo acá Cómplices, que si uno no leyó Persona Normal, el inicio no tiene ni pies ni cabeza. Y estos son que son cuentos cortos que yo no sabía. Sabía, pero no me di cuenta cuando lo agarré. Que es La vida que pensamos, y definitivamente no es para mí. Y esos son los libros en físico. Ahora voy a ir a servirme algo para tomar, ya vuelvo. Y cuando vuelvo vamos a hablar sobre algunos libros de Wattpad. Si quieren que chusmee o que lea el inicio de algún libro de Wattpad en particular, de cualquier autor, mientras no sea contenido prohibido, obviamente, me los pueden ir dejando en el chat y en 2 o 3 minutitos estoy de vuelta.
a ver, ¿qué es lo que andaban diciendo por tenía a Tyler Evelyn que tiene la portada un corazón? Nota de medianoche, perfecto caos, mismo, Grisa el libro tuyo. A ver, vamos a alguno de los primeros. Perfecto caos. A ver. Perfecto caos. Perdón si me cuesta a veces encontrar las pestañas enmarcadas. ¿Esta autora? Parece que hay algo mal escrito ahí. A la esquina del fin del mundo creo que no he visto. ¿Por qué no me está apareciendo ninguna de las historias que me decís? Sonata de medianoche la conozco, no sé por qué no me está saliendo. A ver si podemos... No, hay algo mal escrito en el nombre ahí. Sonata de medianoche es de Claudia. Ok, Sonata de medianoche está acá. Hacemos con esa. Sinopsis, playlist, acá capítulo 1. ¿Qué pasa? Es que pueden ver conmigo. De Claudia yo leí el libro que tiene publicado por Nova Casa y un cuento corto. Y lo que leí de ella hasta ahora me gustó. Así que veamos. Aquella fría tarde de octubre, un fuerte viento azotaba en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. No había parado de llover ni un solo minuto. Las calles se asemejaban a ríos caudalosos debido a la gran cantidad de basura que taponaba las alcantarillas y no permitía el paso de agua. Las pésimas condiciones climáticas y el reinante caos vial no invitaban a ninguna persona en sano juicio a visitar el exterior si esta casa tenía la suerte de encontrarse salvo bajo un techo en este momento crítico. A pesar de los múltiples inconvenientes, Darren no podía darse el lujo de permanecer cómodo y abrigado en la casa. Debía presentarse a tiempo para comenzar con las grabaciones de una banda sonora. Trabajaría para la más reciente serie juvenil de una famosa productora cinematográfica y televisiva, Illusion Studios. Ese era el trabajo más importante que el joven de grandes ojos castaños había logrado conseguir en mucho tiempo. Estoy pensando. Me gusta, está bien escrito, no me invita a continuar. O sea, a mí me gusta, es mi estilo, me gusta que transcurra en Buenos Aires, me gusta que sea un día lluvioso, me parece genial eso. Y está muy bien redactado en tema corrección y demás. Pero no me está invitando a... No tiene ese gancho que me atrape de inmediato. A ver un poquito más. No pensaba dejar escapar la increíble oportunidad de propulsar su carrera como compositor. Estaba seguro de que Adriana se quería prometida y se sentiría muy orgullosa de él si conseguía destacar y lograr como un nombre en la escena musical. Aquel había sido el genio de su vida desde que tenía memoria, por lo cual un simple aguacero no iba a detenerlo en su viaje hacia el éxito. Tomó las llaves de su automóvil y salió de su apartamento a la 1 en punto. El tráfico avanzaba a paso de tortuga, pero al menos no se detenía por completo. Tengo un problema con la historia. Hola, ¿cómo estás, Ana? Hoy estamos leyendo y juzgando inicios de libros, a ver si atrapan, si no atrapan, si son de esos que uno no puede soltar desde el primer párrafo o si por ahí tardan un poco más. Leímos varios en físico, leímos 8 en físico y ya los juzgamos. Y ahora entramos a leer algunos de Wattpad que me han ido recomendando en el chat. Ahora estoy mirando Sonata de Medianoche de Claudette Besaris. Claudette escribe muy bien, pero este libro definitivamente no es para mí y esto es una cuestión puramente personal.
porque ella no es argentina y el libro transcurre en Buenos Aires y ya en los primeros párrafos está usando un montón de palabras que nadie en Buenos Aires usaría o que no son comunes, y eso a mí me cuesta. Eh, Nosotros no decimos cosas como alcantarilla en general, o automóvil, es el auto o el coche, pero no, nunca el automóvil, cosas así que por ahí se nota que está escrito más en neutro que otra cosa, a pesar de transcurrir en Buenos Aires, y eso a mí me cuesta muchísimo. Y no digo que esté mal, está muy bien escrito el libro, pero no es un libro que si yo leo los primeros párrafos digo quiero seguir leyendo de inmediato. Muy bien escrito, sí, muy bien descrito el paisaje, sí, pero si yo estoy leyendo el primer párrafo de 10 libros distintos para ver con cuál me engancho, cuál sigo leyendo, definitivamente no diría sigo con esto. Y es un borrador de Wattpad, obviamente, así que no es un problema, porque cuando los libros son publicados muchas veces escriben nuevos inicios, nuevos primeros párrafos y demás. Pero así como está, por más que me parezca muy bien escrito, no es un libro que me invite a seguir. Hola, hola, bienvenida. Y antes de que me pregunten, no es que no sigo a Claudia ni ninguna de la gente que están viendo, es que estoy en mi perfil secundario. Por eso es que no sigo a nadie desde acá más que cuentas en inglés, porque tengo un perfil en inglés. A ver, ¿qué otro me habían dicho? Los de Tyler Reina. Tyler es la chica que hizo la portada de Purgatorio. Creo que su perfil es su nombre. No. ¿Escribí mal? Creo que en mi perfil lo tengo bien escrito. Vale revisar libros propios. Estoy revisando los que me han dejado en el chat. Así que tengo varios libros guardados que me gustan, pero cualquiera se vale si me quieren dar uno de un autor distinto, sea tuyo, sea de otra persona. Sí, no aparece por el idioma, es lo que estaba pensando. Pero tengo todo configurado para este navegador, no para el otro. Capaz puedo cambiar el idioma por un ratito y después lo voy a poner en inglés más tarde. Porque ella hizo la portada de Purgatorio, así que debería tener su usuario bien escrito acá. Ah, son 2 O y una D. Yo lo estaba escribiendo con una O y 2 D, ok. Ahora sí. Tiene una portada de corazón. Una portada de corazón. ¿Cuál portada de corazón? Ah, el corazón. Yo busco un corazoncito cute. No, A ver. ¿Qué escribe Tyler? Nunca leí a Tyler. Me voy a saltear la advertencia. Espero que en el primer capítulo no haya nada que no deba leer. Lancémonos. Y como esto es Wattpad, no voy a juzgar errores de ortografía ni esas cosas porque es borrador. Solamente estamos pensando en la narrativa y en el comienzo. A ver. En el inicio de mi vida siempre imaginé que la familia que me escogería sería algo típica, como unos padres amorosos y ocupados y sensibles. En Vermont, donde vivo, las personas que se encargan de las casas de adopción son ineficientes, solo necesitan saber que les darán lo básico si son explotados, no se sedimentan de esas mierdas. Lo vago que recuerdo de mi madre es que era una drogadicta, una mujer con muchos hijos y demonios internos. Pocas veces la encontraba cuerda. El último día que la vi, tenía esa mirada perdida. La he visto 2 veces en mi vida, y siempre es antes de tener una recaída. No es un mal inicio, pero me deja esa sensación de que es el inicio de la primera historia que alguien escribe. Como cuando uno lee
la primera novela juvenil que alguien escribe y empieza con el despertador que suena, bueno, me da esa sensación de que es un inicio que no es malo, pero que es muy el primer inicio que hago y que claramente podría pulirse. Es un inicio fuerte y me gusta que vaya directo al grano, a las emociones y que no dé muchas vueltas. Es un inicio con potencial, pero es un inicio que obviamente necesitaría una quizás reformulación, sin cambiar la trama, sin cambiar lo que dice, sin cambiar lo que sucede, pero que para que las palabras del inicio peguen de inmediato y tengan más efecto. Me gusta. Es un borrador, pero me gusta como borrador porque tiene potencial. No sé si me explico. Estoy yendo en orden por los que me han dicho. El inicio de algún libro mío. ¿De qué libro mío? Tengo varios. Y también son todos borradores. Un libro mío, un libro mío. ¿Qué libro mío? ¿Qué libro mío? Ayuda. Elijan uno. Díganme un número. O, a ver, ¿tengo un dado? Mis libros son borradores. ¿Qué tengo en borrador? No puedo ver los borradores, estoy en la otra cuenta. De esta cuenta no puedo ver los borradores. Supongo que puedo abrir la otra en una pantalla que ustedes no ven. A ver. Estoy viendo una pantalla que ustedes no están viendo. A ver qué libros tengo, porque muchos que tengo en borradores. Tengo muchos libros que pasé a borradores porque eran muy, muy, muy malos. A ver si encuentro alguno de esos. Estoy explorando mi sector secreto de Wattpad. A ver qué es lo que tengo en borradores. Estoy yendo tan atrás como puedo. Es lo más antiguo que tengo en Wattpad. Tengo tantas historias. A ver. Tengo dos que son del 2014. Tengo dos opciones de dos libros cuando recién abría mi cuenta de Wattpad. Uno es de fantasía y el otro... Bueno, los dos son de fantasía. Uno es de más fantasía urbana y el otro es más de fantasía más clásica. ¿Cuál de los dos? Ninguno está terminado. Los pasé a borradores porque no los terminé. Les dejo elegir cuál de los dos. ¿Fantasía urbana o fantasía más clásica? Fantasía urbana. El primero que dicen gana, así que tengo la introducción. Ok, fantasía urbana. Tengo la introducción y tengo el primer capítulo. A ver, la introducción es cortita. Se llama Mercenarios del Cerval Negro. Y la introducción dice: no podría asegurar que los recuerdos son míos. Aparecen de forma imprevisible, como una escena lejana de una vieja película muda. Se entremezclan con mi certeza, me confunden. ¿Quién soy? Creí saberlo, pero el descubrimiento del cerval negro y mi encuentro con Mirel han desmoronado tanto mi pasado como mi presente. Esta es posiblemente la única oportunidad que la vida me dará de comprender mi propia existencia. Dejaré atrás la comodidad de mis certezas y me zambulliré en los peligros que conlleva trabajar para el cerval negro. Cerval es un animal, por cierto. No sé si lo ubican. Y después está
El capítulo 1 se llama El día que nevó en Mar del Plata. Es una ciudad argentina de Buenos Aires. Octubre del 2009. Todo comenzó una mañana de primavera. La fecha exacta es irrelevante. Un delgado manto blanco cubría las calles, detalle inusual que me recordaba las viejas películas navideñas extranjeras, esas que miraba con mis viejos cuando cenábamos helado en las últimas semanas de diciembre, bajo el insuficiente aire que arrojaba el ventilador del techo. Cerré la persiana sin pensarlo, pero volví a abrirla segundos después, ya más despabilado. Nevaba en Mar del Plata. Mis ojos se pasearon por los edificios de la vereda opuesta y luego sobre los autos estacionados que se escondían bajo la pálida sábana invernal. Aún era temprano, no había amanecido. Calculo que estaríamos alrededor de las 4:30 de la madrugada, quizás un poco antes, tal vez un tanto después. No recuerdo qué me había quitado el sueño. Un ruido, el hambre, ganas de ir al baño o un buen libro que no pude soltar. El motivo tampoco es importante. Las calles estaban desiertas. Después de todo, era nada más que un día de semana en temporada baja. Cada tanto se veía pasar algún que otro vehículo, el camión que recolectaba basura, taxis que iban y venían del aeropuerto, colectivos casi vacíos y similares. Hipnotizado ante los copos blancos, me quedé con la nariz pegada al vidrio de la ventana. Observé la nieve que caía lentamente como si intentase pasar desapercibida. Nieve, la puta madre. Nieve en Mar del Plata. Y así empieza la historia, con esa introducción. Es una historia que empecé a escribir hace bastante, y si tuviera que decir cómo la explicaría y por qué la abandoné, es una historia sobre un grupo de magos mercenarios que se reúnen en un café escondido en la ciudad de Mar del Plata y que secuestran a uno de ellos, y que toda la historia es de cómo van a tratar de rescatarlo. Esta es una historia que no está disponible, que empecé a escribir hace como más de 10 años y que puse en borradores de Wattpad porque no la terminé, y me estaban diciendo que les leyera algo que no estuviera disponible mío. Así que esa es una historia sobre magos en la ciudad de Mar del Plata de Buenos Aires. Ni me acordaba que la había escrito. Creo que la dejé como al capítulo 12, porque nunca la planeé, la había empezado a escribir sin planear. Igual, para hacer algo escrito hace 10 años, está bastante pasable. Tendría que sentarme, para rescatarla tendría que sentarme a releerla y hacer una escaleta completa y avanzar a partir de esa escaleta, porque así como estaba, me había quedado trabada. Igual me gustaban los personajes. El protagonista de la historia tenía un aire a Pike de Cowboy Bebop, y la protagonista de la historia era una chica muy tanguera, muy porteña. Quizás en algún día en el futuro. Tengo tantos proyectos pendientes que... Pasa que se me había quedado como muy juvenil. No juvenil porque era una historia que se sentía juvenil, pero que al mismo tiempo tenía personajes adultos. Entonces estaba ese choque de no sé para qué público es. Así que quizás algún día en el futuro. Ahora tengo otros proyectos para terminar primero, prioridades, y quizás en algún momento en el futuro me siente tranquila. Pero acá tenemos la de Ara, que me la acaba de pasar por chat, es su propia historia, para que juzguemos su inicio en otros 10 años. Y capaz, porque me he pasado que hace como 3-4 años que digo que voy a reescribir y volver a subir la segunda de Dorian y todavía ni la empecé. Capaz que este año la subo como estaba sin corregir porque no tuve tiempo. Recién empieza la historia, así que si alguien se engancha, pueden ir a leerla y seguir las actualizaciones. Veamos. Capítulo 1. No sé de qué se trata la historia. Veamos. No sé si es normal que a los 13 años tengas pesadillas vívidas donde eres asesinado. Veo todavía menos normal que esos sueños se repitan cada noche durante un año, que sean tan reales que sientas que te arrancan la piel y cuando despiertas estás seguro de tener todas tus extremidades. A pesar del paso de los años, aún recuerdo la sensación de ser quemado vivo, de que mi piel se derretía como una vela. En el sueño no logro ver nada, mis ojos apenas logran mantenerse abiertos. Lo único que alcanzo a ver
es un cabello blanco, largo de mi asesino. Y en su cuello un colgante de elefante. Potente, ¿no? Me gusta, me gusta. Me la voy a guardar. La voy a abrir en mi otra cuenta y me las voy a guardar. Guardado. Me gusta. Es muy buen inicio, la verdad es que tiene el factor shock para empezar a leer, la verdad. Me gusta que vaya de cabeza a algo importante, no da vueltas en hablar del clima, del paisaje. Es algo que en Wattpad ayuda mucho, ir a ese factor, porque en Wattpad hay tanta gente leyendo tantas cosas, tratando de buscar qué leer y de resaltar, que tener un primer párrafo que pegue fuerte, sea de lo que sea, por más que algunos digan que es muy amarillista, muy exagerado, a mí me parece que es ideal para Wattpad tener unos primeros párrafos que vayan tan directo al grano de un tema importante. Así que además está muy bien escrito, no veo grandes errores. Para hacer un borrador, la verdad es que me gusta. Buena lección. A ver, ¿cuál es la novela mía que recomiendo leer en primer lugar? Y la verdad es que depende mucho de los gustos de cada uno. De las novelas mías. Acá la verdad es que la gente que me leyó te tendría que decir, porque las que me gustan a mí no son las que les gustan a mis lectores. A mis lectores les gusta Inhuman y El chico que bajó de las estrellas, para empezar. A mí, las que más me gustan para empezar son El último mensaje de Verónica Fuentes o Isla 3. Pero no son las que a mis lectores les gustan. Así que supongo que depende de cada quien. Pero ahora sí, vayamos a las que tengo guardadas. Igual pueden seguir dándome otras historias si quieren. Parecen interesantes sin leer, que yo me acabo de guardar esta. Obviamente, no, algunas ya las empecé a leer y nunca las saqué de la lista. Quiero empezar de las que tengo más listitas. Tengo muchas historias pendientes, lo sé. Esta ya la leí. Me gustan las que están completas. Puente. ¿Está terminada? Sí. Vemos esta que se llama Puentes. No conozco el autor, nada. Pero se ve que por algo me habrá llamado la intención. Quienes habitaron antes de nosotros son un completo misterio. La gente intenta buscar algún indicio de ellos, pero no se han encontrado aún. Tiro mi cuello y veo sobre mi hombro como muchos alumnos están cayendo dormidos sobre sus pupitres. En esta clase es cuando más despierta me encuentro, ya que me resulta un tema muy interesante el cómo nacieron las islas que habitamos, de dónde salieron los puentes que cruzamos cada día. Es tan interesante poder filosofar y dar teorías sobre lo que creemos que sucedió hace miles de años, antes de que la torre fuera nuestra principal fuente de recursos. Lamentablemente a la gente de este curso muy poco le interesa un tema tan interesante, prefieren quedarse haciendo otras cosas antes que de poder salir del mundo y plantearse dudas sobre todo lo que nos rodea. Ser alguien curioso, eso le falta a estas generaciones. No. Este inicio no me gustó. Se me hace una mezcla entre pretencioso. Es como, no me gusta que empiece con un diálogo tan cargado y que la protagonista o el protagonista suene tan pretencioso, tipo ver a los compañeros y es soy especial y por qué nadie estudia, por qué a nadie le interesa, no es lo que pensaba. Los párrafos gigantes no me molestan.
Sí, yo sé que iniciaste con la de Verónica Fuentes y que el final no te había convencido. Y después yo hace unos días me enganché con la historia y la releí. Y me acordé que decidí poner ese final justamente porque alrededor del capítulo 15 o 20, no voy a dar spoilers de lo que pasa en la trama, la protagonista dice que ese va a ser el final. Entonces, como la protagonista ya nos advirtió que ese iba a ser el final, me pareció que estaba creando un pacto con los lectores, desde mi perspectiva a la hora de planear, para que a su manera y no de forma exacta se cumpliera lo que la protagonista prometió. Igual obviamente si en algún momento salgo una editorial voy a juntar comentarios de lectores, lo que más les gustó, los que menos, y a pedir un informe con recomendaciones. Pero me quedé pensando y ese fue el motivo por el que decidí que ese iba a ser el final. Sin spoilers siempre, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Si a alguno les llama la atención de los que estoy pasando, me pueden detener. Algunos están en inglés, obviamente. Ya, no salió el sonido que tenía que salir. Qué raro. Fui a chusmear por qué no salió el sonido que tenía que salir. Qué raro. La verdad es que lo lamento porque no sé por qué no salió. Y así con los... Ok, esto es de detective. Las cosas de detective en general me gustan. Capítulo 1. Al mirar por la ventana, supo que la muerte la había encontrado como un viejo amigo que ocasionalmente le enviaba cartas para hacerle saber que no la había olvidado. Escuchó los susurros, vio los pies que corrían de puerta en puerta sin detenerse en ninguna. Sus manos aferraron las cortinas en busca del movimiento a través de los árboles que marcaban las calles. No reconoció ningún rostro bajo la luz de la luna. 2 meses encerrada en su departamento, del que apenas salía una vez por semana a comprar provisiones, le habían impedido conocer a sus nuevos vecinos. Había escuchado a los niños del barrio decir que era un fantasma de la capital que vino al pueblo hacía 8 semanas, con sus ojos tristes en un rostro frío y su voz vacía de emociones. No podían culparlo por aislarse nada más mudarse a bosques silvestres. Había llegado en pedazos, a punto de derrumbarse y necesitaba tiempo para volver a construirse. Me gusta. Me gusta, me gusta. Esta podría ser una de mis próximas lecturas. Bien. Esta a ver si alguna de ustedes ya leyeron. Tenemos algo de terror. Esta se ve bonita. Karen salía en las mañanas. Es ilustrada sobre un gato. En esta casa aprendí los días de la semana y por eso sabía que en 5 de ellos te despertabas muy temprano. Sonaba tu maldita alarma. Ambos la detestábamos. A ver si te levantás, floja, te recriminaba. Mi alimento no se va a comprar solo. Dale, tenés que ir a trabajar. De mala gana, apagabas ese ruido infernal y te levantabas de una buena vez para comenzar tu rutina. ¡Ay, qué bonito! Me gusta que sea ilustrado, así capítulos cortos. ¡Qué lindo! Ok. No es la historia más... No es el inicio más atrapante,
Pero sí es el tipo de inicio que es adorable. Ok. Interesante. Estoy tratando de buscar las que parecen más interesantes. Esa era una, a ver. También estoy tratando de buscar las que son menos conocidas, a ver si descubren alguna que les interese. Esta le tengo bastantes ganas de que es re chiquitita. La cafetería de la calle Moore. La simpleza de la noche en sus muchas y variadas formas podía observarse ese lunes 26 en la calle Moore. La cafetería de la calle Moore, que en realidad se llamaba la Cafetería de la Vita, era un pequeño establecimiento dirigido por un anciano italiano que rara vez se parecía por ahí. Estaba situada justo enfrente de un parque descuidado lleno de árboles que habían crecido a sus anchas y que era hogar de unos cuantos gatos y perros callejeros. La cocina estaba a cargo de un hombre inmenso de bigote poblado, que aunque se aclamaba como el mejor chef kilómetros a la redonda, la verdad es que tenía el sazón de un caracol. Todos los que visitaban el lugar sabían que la comida era pésima, pero seguían yendo por el excelente café que preparaba la mesera, una mujer negra de mirada atrevida y ojos caprichosos. A pesar de encontrarse localizada en un lugar estratégico, solo un puñado de clientes regulares eran los que evitaban que la cafetería cayera en bancarrota. Los ventanales enmohecidos, las paredes sucias, las lámparas del techo oscilante y la comida espantaban a más de alguno. Pero aún con todas estas nimiedades, además del mal clima, 5 clientes se encontraban dentro, cada uno con una soledad propia. Para ellos, la cafetería de la calle Moore era un hogar. Un lugar donde podían tomar una taza de café y dejar correr unos cuantos pensamientos. La cafetería de la Vita era el hogar de la soledad misma. No, ¿qué? Bastante bien el inicio. No me dijo mucho. Es un poco lento y parece más inicio de cuento que de novela. Pero me gusta cómo está escrito. Como inicio, no es un inicio que me atrape, pero es un inicio escrito bien. Me doy cuenta que tengo varios libros que hablan sobre café e ir a tomar café. Debe ser porque tengo sueño. Los libros que tengo guardados son todos bastante raros. Mis libros son muy raros. ¿Cuál podemos hacer? Vamos a elegir este que es de una autora a la que ya leí varias veces. Vamos a leer Notas Paralelas. Este es un libro epistolar escrito en notas. Nota introductoria. A principios del año 2005, cuando comenzaba la universidad, cometí el grave error de enamorarme de Adela, una profesora que me hizo cuestionar todo lo que quería saber acerca de mí. Ok, empezamos con un romance profesor-alumna, o un enamoramiento. En ese entonces desconocía sobre la bisexualidad. Creía que solo podía ser hetero o lesbiana, que estaba obligada a elegir. Por ello, que me gustaran los chicos desde siempre, pero que ahora estuviera loca por una mujer era algo que me confundía muchísimo. Necesitaba desahogarme, darle voz y lugar a mis emociones. Tal vez, de ese modo, podría aclararme. Por eso empecé a escribir notas destinadas a ella en una libreta, aunque mi intención era que nunca las descubriera. No pensaba hacer nada respecto a lo que sentía, jamás. Pero las cosas a veces se salen de control y la vida puede dar giros sorprendentes, dignos de una telenovela. No tenía ni la más pálida idea de los eventos que iban a ocurrir a causa de haber escrito todo esto. Cosas hermosas, pero también terribles. Mucha felicidad, pero también mucho dolor. Desconocía la clase de terreno en el que me estaba metiendo. Hoy, casi 17 años después, me animo a transcribir mis notas para Adela en mi computadora y a contarles todo, sin tapujos, porque ya perdí la vergüenza que durante mucho tiempo me acompañó.
Por esto, esta historia estará compuesta por mis notas, o cartas, si prefieren llamarlas así, desde marzo del 2005 y hasta el momento en que desee escribirlas, más mis notas del presente, las cuales terminarán de darle sentido a todo lo que pasó, casualmente, que daba lugar al final del cuaderno para ella. Me gusta, es un tanto muy directo para mi gusto, pero al mismo tiempo me agrada porque tiene eso que ya les he dicho con los libros en físico al principio del video, del stream, que me gusta cuando el libro tiene una introducción que es breve, pero que me deja en claro qué es lo que voy a leer. Así que que me ubica en tiempo, en espacio, en trama, me gusta. Seguramente la voy a terminar. Por acá. Nadine nunca falla. Vamos a leer a Nadine porque Nadine nunca me falla. Nadine escribe precioso. Preludio a la eternidad. Adele creía que la muerte era un laberinto anclado al olvido y cercado por recuerdos. Imaginaba que cuando muriera, recorrería cada camino hasta conocerlos de memoria y se volvería loco al perderse en la inmensidad, o al encontrarse siempre en los mismos espacios, incapaz de salir. Morir era perder la cordura. Esa noche, cuando se durmió en la comodidad de su cama, supo que nunca había estado más equivocado. Abrió los ojos con el sonido inconfundible de agua. Tenía la espalda apoyada sobre un suelo de madera y la vista fija en un cielo gris que se sentía irreal. Suspiró, se mojó los labios resecos con la punta de la lengua. La calma que lo rodeaba le comprimía el corazón. Llevaba 6 días sin su hermano y cada noche era eterna, agónica. Casi sentía que acababa de volver del cementerio y que seguía siendo el 17 de febrero. Pero el mundo le gritaba que era 23, que, si se descuidaba, sería marzo y él seguiría creyendo que habían pasado apenas unas horas. Se sentó. Tenía puesta la misma ropa que había usado en el velorio y la garganta irritada como esa misma tarde. A su alrededor descansaba un mar tranquilo, expectante, sobre el que distinguía un bote de madera. Se acercó al borde del muelle en el que había despertado y enfocó la mirada en la figura que se mecía en el vaivén calmo del agua. No lo veía, pero su corazón ya lo había identificado. Era él. Está muy bien escrito. A mí me gusta definitivamente mi estilo. No es el tipo de inicio que el lector promedio de Wattpad va a leer y va a seguir adelante. Para un público más adulto, publicado bajo sello editorial y en físico, 10 puntos. Para inicio, en una historia de Wattpad, complicado hallar el público correcto. Chao, yo también en un ratito ya me voy, que descanses. Seguramente voy a hacer 1 o 2 historias más y también nos vamos. ¿Cuánto le antes de abandonar un libro? Depende, si es de un autor que no conozco, el primer capítulo. Sí o sí trato de terminar el primer capítulo antes de seguir. Si es de un autor que ya conozco, le doy un poquito más. Porque sé que me han gustado otras cosas del autor y que quizás tengo que dar una segunda oportunidad. Pero me cuesta dar una oportunidad a un autor que no conozco. Y hay ciertas cosas que las leo y de inmediato son un no. Que es lo que estaba contando hoy mismo en Twitter. Si empiezo a leer un libro que transcurre en Nueva York y en los primeros 2 o 3 párrafos me doy cuenta que el autor no sabe un carajo sobre Nueva York, lo cierro. Y me pasó, tengo un libro en español por allá atrás de una autora española que transcurre en Washington, D.C. Washington, D.C. es la capital de Estados Unidos, que no es lo mismo que Washington. Washington es un estado que está en el noroeste. Son 2 cosas distintas. Una es la capital y una es un estado. Y ya de por sí, en los primeros párrafos, la autora confunde las dos. Cuando leí eso fue un no, ni siquiera se fijó en el nombre de la ciudad donde está por transcurrir su historia y lo cerré de inmediato. Y quizás la historia es magnífica,
Pero cuando un libro tiene problemas ya de ambientación, de investigación y demás, de algo que yo sé, no puedo seguir. Que es lo mismo que me ocurre cuando hay un libro quizás que transcurre en Buenos Aires y está escrito en neutro aunque los personajes sean argentinos. Me vuelve loca esto. Porque si es el autor es de Argentina, sus personajes son argentinos y la historia transcurre en Buenos Aires, ¿por qué me están hablando de tú? Ese tipo de cosas me hacen cerrar el libro de inmediato. Pero en líneas generales les digo que sea un capítulo. Tiene que estar muy muy mal para que lo saquen, para que deje de leer antes del final de un capítulo. Y si es un autor que me gusta mucho, trato de leer un tanto más. Y a veces, si no me convence leer la historia, también le doy una oportunidad como audiolibro, porque a veces me engancho más fácil escuchando que leyendo, dependiendo de la historia. Si hay mucho diálogo, a veces me engancho más fácil escuchando el diálogo que leyéndolo. No sé por qué. Voy a buscar alguno más que sea poquito conocido. Y no solamente el tema de audiolibro. Hace poco una ilustradora de España me enseñó que si tengo ebooks oficiales de Amazon en mi Kindle, la aplicación del teléfono de Alexa me los lee en voz alta como audiolibro y suena bastante bien en español. Así que ahora estoy escuchando el audio de un libro independiente, de una editorial independiente española que me está gustando mucho y es larguísimo, por eso lo puse en audiolibro porque no lo terminaba más, que me gusta, pero es tan largo que así lo puedo poner 1 o 2 horas todas las noches mientras preparo la comida y demás. Es un buen truco. Voy a dejar la tuya para el final, así cerramos en una nota de una autora que ya empecé a leer y que me gustó. Cerramos con algo de confianza. Primero voy a poner algo que no sé por las dudas y cierro con la tuya. Sí, hay algunos audiolibros que me gustan mucho. Es raro que me gusten audiolibros en español. En general me gustan más en inglés, salvo que sea español o argentino o latinoamericano, porque esos audiolibros en español de España me cuestan mucho. No es que no me gusten, es que me cuestan. Hace un tiempo quise leer el audiolibro en español de Will Grayson, el de John Green y, no sé, otro autor más. Bueno, no me acuerdo el nombre del otro autor. Pero quise escuchar ese en audiolibro y no lo pude pasar. No lo pude pasar ni en físico ni en audiolibro. Supongo que no era para mí. ¿Qué tengo por acá que suena interesante? Hay uno que hace tiempo que quiero leer y que la autora me vive diciendo no lo leas, me da pena, no lo leas, me da pena. Los peligros de fumar en la cama. Creo que leí otra cosa de la misma autora. A ver que la busco. Perdón que estás viendo lo que busco. Los peligros... ¿Es de Mariana Enríquez? Sí, es de Mariana Enríquez. De Mariana Enríquez leí otros libros. Leí Alguien camina sobre tu tumba, que me encantó. Y leí... lo tengo por allá arriba. No me acuerdo el título del otro libro suyo que leí, Mariana Enríquez. El otro libro suyo que leí fue Nuestra parte de noche, que se me hizo demasiado denso. Pero Los peligros de fumar en la cama no lo leí, porque no lo tengo acá. Conseguir a Mariana Enríquez acá es casi imposible, salvo que la consiga traducida al inglés y no vale la pena leer una argentina traducida al inglés. Así que posiblemente cuando vaya a Buenos Aires me la voy a traer algún libro más tuyo. Cuando vuelva de Buenos Aires, posiblemente voy a hacer otro stream en donde les muestre todos los libros en argentino y de autores latinoamericanos que me voy a traer del viaje, porque tengo tantas ganas de comprarlos y acá salen tan caro importarlos que me voy a traer un montón. Me van a parar en la aduana de tantos libros que voy a traerme. Vamos a leer este capítulo, el primer capítulo de Morder, porque Jenny, la autora, siempre que pone promos digo te voy a leer y siempre me dice no me leas. Así que hasta ahora no la leí.
Vamos a leerlo igual, vamos a leerlo en vivo. Introducción. El revólver parecía quemar en sus manos, que temblaban de forma espasmódica, incontrolable, y su propia arma parecía pesar más de lo normal. La punta del cañón se encontraba caliente por los disparos certeros que estuvo dando, y aunque detestaba ese momento en general, se dedicó a buscar distraer a su enemigo mientras recargaba el tambor. Aferró con firmeza sus dedos a la que ahora era su única esperanza de vida. Sus dientes castañeaban de la ira acumulada en él por ver tantas armas apuntadas hacia su persona en esa pequeña y modesta habitación, donde el humo y el derramamiento de sangre parecían ser la única decoración posible. Sabía que no había escapatoria alguna. Estaba perdido, perdido por soñar. La libertad que solo se encuentra entre sus pensamientos y deseos parecía ser solo una mentira en aquel lugar. Pero él, aún sin esperanzas, estaba ahí, de pie con su revólver, dispuesto a todo. No está mal. No sé si sea mi estilo de historia, pero no está mal. Aprobado. Y si yo tuviera que decir de todas las historias, el mejor inicio que hay, y esto es solo para que se rían cuando lo vean después, es el inicio de destruir al dragón. Introducción. Este es el inicio. Una pantalla llena de letras. Y un diálogo que dice, gato hijo de puta. Perdón, pero este para mí es de todos los inicios que tengo el inicio más divertido de todos. Y siempre me da mucha pena que esta sea de las historias menos leídas que tengo. Es el mejor inicio, sí. Originalmente había puesto todo esto tecleado con letras al principio en texto y la gente no lo entendía, así que lo tuve que poner como imagen. Con eso voy a cerrar con tu historia ya que la tengo a mano. Ay, esta me parece que alguna vez la vi. No sé si la puse en una lista o no, pero esta la he visto. Me acuerdo de haber visto la portada. Parte 1. 52 libros. Un líquido carmesí amenazaba con inundar las páginas. No. La sangre formó un río hasta la figura de un dios que, de existir, estaba a punto de conocer. No, eso me mete en problemas de moralidad religiosa, mejor no. La tinta fresca se transformó en una mezcla entre su sangre y las letras, ahora ilegibles de las escrituras en que trabajó toda su vida. Demasiado rebuscado. Entonces murió. ¿O qué tal? Allí tumbado en el suelo escribió sus últimas palabras. Usó como tinta la sangre derramada sobre el piso de madera que tanto se empeñaba en limpiar. El charco que dejó su cuerpo podrido por dentro y por fuera se esparció tanto que su mensaje jamás llegaría. Al diablo la moral religiosa. Me quedo con la segunda opción. Me gusta en el sentido de que como autora me siento identificada porque yo soy igual para escribir. Escribo, pienso, borro, esto no les va a gustar, no, esto me va a hacer que me odien, no, esto puede hacer que alguien se ofenda. Me gusta en ese sentido, pero agregaría un párrafo inicial que me ponga en contexto, porque iniciar con las comillas me confundió, estaba como, ¿es un pensamiento? ¿Qué es esto? Tardé hasta la tinta fresca se transformó en darme cuenta que era lo que estaba pasando. Y no digo que esté mal, porque me encanta como autora, porque yo pasé por todo esto más de una vez, y me imagino que vos también por eso lo pusiste. Pero creo que le vendría bien un párrafo introductorio para situarnos un poquitito. ¿Te gusta la confusión? Sí, la confusión es entretenida, no digo que no, porque a mí también a veces me gusta. Estoy pensando en términos Wattpad más que nada, porque si alguien... Yo tengo el problema de que tengo un montón de lectores en Wattpad que de repente pones algo y te dicen no entiendo. Y por ahí es algo muy obvio. O me dicen no entendí, dejo de leer. O que alguien me explique o no sigo. Entonces por eso digo que quizás
sería bueno tener un primer párrafo inicial. Y el otro libro tuyo me gustó más del inicio. La portada es de Dari, con razón. Dari hace ilustraciones muy lindas. Yo tengo con ella me hizo, me hizo la portada original de Inhuman, la que ya no estoy usando, que era la que era toda violeta y amarillo, con contrastes fuertes, que era como una cara con labios rojos gruesos. Esa me la hizo ella. Y me hizo un par de ilustraciones para Isla y 3 y para otras cosas. No sé si pondría la tipografía en cursiva porque es un título tan largo que en la miniatura chiquitita cuesta leer el título, pero diseño se ve lindo, me gusta, o sea, es lindo estéticamente hablando. No sé si viste en algún momento, tengo un video en el canal de YouTube que es comparar portada linda y portada práctica. Su portada es portada linda, pero no es portada práctica, que no es malo, antes de que te asustes, no es malo. Hay dos grandes tipos de portada y hay unas pocas que tienen las dos cosas mezcladas. La tuya cae más en portada linda que en portada práctica. Me gustan mucho los colores, me gusta la ilustración. El título está espectacular, me da mucha curiosidad el título. No me digas por qué es, porque sé que hay que leerlo para entenderlo, pero me gusta el título. Así que creo que con tu historia podemos cerrar por hoy porque me estoy muriendo de sed. Voy a volver a dejar mi perfil en inglés por ahora y prepararme para irme. Y mañana voy a estar tranquila, no sé si voy a empezar a las 7 como hoy o si voy a empezar tarde de la noche. Los viernes son lo que se pueda. Mañana es día de juegos y posiblemente voy a estar jugando la novela gráfica de Tulio, que estaba por acá hace un rato en el chat, que es autor de Wattpad, también hizo su propia novela gráfica tipo videojuego, todo basado en la misma historia, en los mismos personajes. Y tengo que preparar todo el coso del stream para tapar algunas partes, porque puede tener algunas escenas fuertes que no les puedo mostrar. No vamos a jugar el juego entero porque la idea es que ustedes se enganchen y después vayan y lo busquen también. Pero mañana seguramente vamos a estar jugando eso un par de horas, así que nos vemos mañana. Y el video, como siempre, queda guardado en Twitch una semana y se sube a YouTube mañana o pasado. Si les gusta la idea, en el futuro siempre la podemos repetir. Chao, chao.